Saludos a quien corresponda. Es el grupo número 4 de la asignatura de base de datos. El siguiente video va a tratar sobre sentencias SQL para la manipulación de datos. Nuestro grupo está conformado por Darío Arriaga Espinosa, Jordi Baqueyagual, César Marcillo Plúa, Tyler Suárez Álvarez, Jeremy Guevara Campoverde, Lady Aguilera Loaiza, Tito Andachi Troya, Wilmer Bustamante Tello, Leandro Castro Saldaña, que es quien les habla, y Daniel Bustos Velázquez. Como sabemos, la segunda tarea práctica experimental trató sobre sentencias para resolver ciertos conflictos dentro de un script. Dentro de esta tarea nos pidieron resolver 5 puntos. El primer punto trató sobre verificar integridad de la base de datos y crear claves primarias y foráneas. El segundo punto fue actualizar la columna estado con A para los alumnos aprobados, caso contrario, R para los reprobados. El punto número 3, listar el nombre de los estudiantes con mejores promedios por provincia. Punto 4, identificar el cantón con la mayor cantidad de estudiantes reprobados. Y el punto final, punto 5, actualizar la base de datos con los estudiantes aprobados, insertando notas en ceros que se llenarán en el nuevo periodo académico. Dentro de la base principal que nos otorgó el docente, podemos observar el siguiente modelo conceptual de datos. El de la izquierda corresponde al script principal, el cual no contenía ninguna clave primaria ni foránea y todas las tablas no tenían un enlace entre sí. Caso contrario, en el gráfico de la derecha podemos observar cómo al final de nosotros desarrollar cada uno de los puntos anteriores quedaron conectadas todas las tablas. Punto 1. Verificar la integridad de la base de datos, crear claves primarias foráneas. Dentro del programa SQL Server podemos observar el script principal que estuvo subida en la plataforma. Podemos ver la creación de las tablas, tenemos la tabla periodo, tabla provincia, tabla cantón, tabla facultad, tabla carrera, tabla asignatura, tabla estudiante, tabla nota. Se insertan los datos de periodo, tenemos 3 periodos, inserta provincias, tenemos 24 provincias. Aquí podemos notar un error donde vemos que hay un ID repetido. En este caso debemos proceder a modificar este parámetro y quedaría con 23. Debajo tenemos la inserción de los cantones. Como podemos ver aquí, este número 1 representa el ID de provincia. Este de aquí representa el ID de la tabla cantones. Bien, al lado del ID de la tabla cantón tenemos el nombre de los cantones. Como vemos, por cada provincia están los cantones. Tenemos un total de 218 cantones. Acá está la inserción de los datos en la tabla facultad. Tenemos 4 facultades. Se insertan las carreras. Tenemos un total de 22 carreras. En la tabla asignatura, aquí tenemos el ID por cada carrera, el ID de la tabla asignatura y el nombre de cada asignatura. En este caso tenemos lenguaje, realidad nacional, investigación e inglés. Aquí se insertan los estudiantes, el ID del estudiante, el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, el número de identificación. Tenemos un total de 364 estudiantes. Y al final se insertan las notas. Tenemos aquí las notas de todos los estudiantes, con un total de 364 registros en el ID de la asignatura 1, en este caso este es 1, corresponde al segundo periodo, y en la materia o asignatura 2 tenemos la misma cantidad de registros. Bien, 364. Empezamos con el punto 1. Creación de las claves primarias y foráneas para garantizar la integridad de nuestros datos. Se crea la base de datos proyecto 22, se usa proyecto 22, esta es la creación de las tablas, tabla periodo, con el ID periodo, se lo define como no nulo para evitar que inserten valores nulos. Tenemos aquí la columna periodo de tipo carácter, fecha inicio de tipo fecha, fecha fin de tipo fecha. Y al final construimos la llave primaria ID periodo. Así mismo hacemos con la segunda tabla, tabla provincia. Tenemos el ID provincia, el nombre de la provincia o columna provincia que está como tipo carácter. Y al final se define nuevamente el ID de provincia. Muy bien, acá tenemos creación de la tabla cantón, ID provincia, ID cantón, la columna cantón, tipo carácter. Y aquí nos toca
construir dos llaves. Primero, la llave primaria, que corresponde a ID cantón, ya que estamos en la tabla cantón, y la construcción de una clave foránea, que en este caso es ID provincia, donde la tabla cantón hará uso de los datos de la tabla provincia mediante el llamado de este ID. Asimismo, acá tenemos la tabla facultad, se define como llave primaria ID facultad y la columna facultad. La creación de la tabla carrera, nuevamente nos toca construir una llave foránea, que en este caso es ID facultad, y la llave primaria, que es ID carrera. También vemos la columna carrera tipo carácter de 50 y modalidad tipo entero. La tabla asignatura es un caso algo especial. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, nosotros hemos construido una llave primaria compuesta. ¿Por qué compuesta? Nosotros al ejecutar el script principal nos marcaba un error, y es que nosotros al querer realizar alguna consulta, al crear estas tablas de aquí, nos marcaba el error de que el ID de la asignatura no podía ser actualizado. Entonces, para nosotros corregir ese error, enlazamos también con ID carrera para que cada asignatura sea referenciada a cada carrera y así evitar dicho error. Aquí también creamos la llave foránea ID carrera para que la tabla asignatura llame los datos de cada carrera. Tenemos la columna nivel y la columna asignatura. Continuamos, tenemos class table estudiante, se crea la llave primaria estudiante, ID estudiante, y las llaves foráneas ID cantón y ID carrera, todas definidas como no nulo, como ya se mencionó antes, para evitar el ingreso de valores nulos. También tenemos la columna nombre, la columna apellido, la columna número ID o número de cédula. Y finalmente tenemos aquí la tabla nota. Esta vendría a ser nuestra tabla principal. ¿Por qué? Porque el resto de tablas creadas se van a entrelazar con notas. Aquí tenemos ahí periodo, ID estudiante, ID asignatura, las columnas N1, N2, N3, N4, examen 1, examen 2, total, recuperación, final y estado. Construimos las llaves foráneas, ID periodo y estudiante, para que nuestra tabla nota pueda acceder a esos datos. Bien, esto sería todo del primer punto, y a su vez se realizó la correcta validación de la integridad de los datos. Buenas, ingeniero. Voy a hablar sobre el punto 2, el cual consiste en determinar o actualizar el estado de los estudiantes con la letra A, los que fueron aprobados, y con la letra R, los reprobados. Aquí utilizaremos la sentencia update, el cual nos ayudará a poder actualizar tal estado. Podemos observar de mejor manera en nuestra área de trabajo. Dentro de nuestra área de trabajo, y después de haber ya ejecutado las sentencias SQL y haber definido las llaves primarias y foráneas, seguimos con el apartado 2, el cual es el cierre de notas del semestre, en el que hay que utilizar el campo estado y poner A si es aprobado o R si es reprobado. Aquí utilizaremos la sentencia update en la tabla actualizar, el cual es la tabla nota. Podemos ser el cual definiremos el estado que va a tener y será A para los aprobados cuando su nota final sea mayor o igual que 70. Hacemos lo mismo para los reprobados. Hacemos el update en la nota, definimos el estado en reprobado, y cuando su nota final sea menor que 70, se pondrá R para reprobado. Ejecutamos estas sentencias y podemos ver el resultado. Vemos que la tabla nota ha sido actualizada y podemos observar R para los que son menores que 70 y A para los que son mayores o igual que 70. Punto 3. Listar el nombre de los estudiantes con mejores promedios por provincia. En este apartado, primero queremos saber de qué notas y de qué provincias y qué materias estamos hablando. En este caso, nosotros construimos esta siguiente consulta: Select Distance, provincia, cantón, nombre, apellido, asignatura final, que son las columnas que nosotros mostraremos en nuestro select, que bien provienen de cantón, que es definido como C, asignatura, que lo definimos como A, nota definido como N, estudiante definido como E y provincia definido como P. ¿Por qué las definimos así? Porque las buenas prácticas nos permiten realizar eso. ¿Dónde A? ¿Qué significa A? La tabla de asignatura. El ID asignatura de la tabla de asignatura, estamos diciendo que el valor será igual al ID asignatura de la tabla nota. Y el ID estudiante de la tabla estudiante, tenemos aquí E, acá E, que definimos estudiante como E, será igual al ID estudiante de la tabla nota, definido como N. Tenemos el ID cantón de la tabla estudiante, que sería igual al ID cantón de la tabla cantón, y el ID provincia de la tabla cantón va a ser igual al ID provincia de la tabla provincia. Y al final lo ordenaremos por
nombre. Copiamos esta sentencia, ponemos nueva consulta, pegamos, muy bien, ejecutamos y podemos ver aquí provincia, cantón, nombre, apellido, asignatura y nota final. En este caso se ordena por el nombre en orden alfabético. Vemos que comienza con A, si vamos al final termina con el nombre con Z. En el apartado de asignatura vemos que solo tenemos dos materias, realidad nacional y lenguaje y comunicación. Ahora, estas notas, si nosotros queremos conocer cuál es el mejor estudiante por provincia, debemos promediar esas dos notas. Pero ¿cómo hacemos eso? Para eso está el apartado de acá abajo. Bien, explicando aquí, tenemos Select Top 1 with Tiers. ¿Por qué usamos Select Top with Tiers? El Top 1 permite elegir solo un registro, que en este caso sería la persona de mayor promedio. El with Tiers nos permite elegir las dos notas que, como presentamos anteriormente, cada estudiante tiene dos notas y esas notas tienen que ser promediadas. El with 10 permite seleccionar eso. Definimos de la tabla estudiante nombre, apellido de la tabla estudiante, provincia de la tabla provincia. Aquí usamos round. ¿Qué hace round? Round redondea la nota. En este caso hemos decidido dejarla en dos decimales. Y el ABG es la función que promedia ambas notas. Definimos aquí que se seleccionarán los datos de la tabla nota, en este caso para nota final. El inner join permitirá el entrelazamiento de nuestros datos para poder obtener lo que buscamos. Aquí tenemos la tabla estudiante definida como E en N. En este caso sería la tabla nota. ID estudiante va a ser igual al ID estudiante de la tabla E. Inner join cantón en el ID cantón de la tabla estudiante va a ser igual al ID cantón de la tabla cantón y provincia definido como P en cantón. Aquí tenemos cantón, el ID provincia de la tabla cantón va a ser igual al ID provincia de la tabla provincia. Todo esto usamos un group by donde se agrupa el nombre de la tabla estudiante, apellido de la tabla estudiante, el ID provincia de la tabla cantón y provincia de la tabla provincia. Order by rank. ¿Por qué usamos order by rank? Este rank o ranking nos va a permitir seleccionar notas en caso de que haya un valor duplicado y darle un solo identificador. Bueno, aquí el Over Partition By nos va a permitir mostrar los registros en caso de que haya algún valor duplicado o tengan la misma nota. Esto nos permitirá mostrarlos mediante el select. Tenemos que el ID provincia de la tabla cantón será ordenado por el round, que como ya dijimos, redondea el número a dos decimales del promedio de n final y se lo ordena en orden descendente para que se muestre el estudiante con mayor puntaje. Una vez ejecutada ya todo nuestro código, podemos observar que en efecto funciona. En este caso tenemos que David Alfredo Escobar Robles es el mejor estudiante de Azuay con un promedio de 83 puntos. Tenemos que Mireya Abigail Sánchez Asanza es la mejor estudiante del Oro con un promedio de 80. Bajamos, tenemos que Romina Arley Castro Rodríguez es la mejor de Esmeralda con un puntaje de 82.50 y Ronnie Gabriel Toaza Cepeda, el mejor estudiante de Loja con un promedio de 78.5. Luego de realizar las anteriores sentencias, toca identificar el punto 4, el cual hay que determinar el cantón que tiene el mayor número de estudiantes reprobados. Aquí se emplea el uso de tablas temporales con el fin de que los registros consultados a través de las sentencias count y select puedan ir a una tabla temporal en vez de crear una tabla permanente. Asimismo, podemos observar estas sentencias en nuestra área de trabajo a continuación. En este caso, utilizaremos las tablas, los atributos cantón y ID estudiante. Por eso usamos el select y ponemos la sentencia count en el ID estudiante porque van a ser el número a contar. Le ponemos un alias con el as y se va a llamar cantidad. Ahora, definimos la tabla temporal a través del into y le ponemos el nombre con RP. Una vez revisadas las dos sentencias anteriores, toca establecer, digamos, las tablas que se están usando, es decir, la tabla nota, la tabla estudiante y la tabla cantón, un alias respectivamente. Luego, en la sentencia where, revisamos lo que sería la relación entre ellas, entre sus atributos, y decimos que solo tome los que tengan el estado en R, que es decir, los reprobados. Lo agrupamos en cantón y luego hacemos un select y esta vez seleccionamos lo que sería la tabla temporal antes ejecutada, el cual será ordenada a través de la cantidad y para disminuir el consumo hacemos un drop table que será lo que
permita eliminar esta tabla temporal. Ejecutamos estas sentencias y podemos observar el top 10 de los cantones con el mayor número de reprobados, el cual vemos que la cantidad es 8 para los cantones Atahualpa, Catamayo, Isabela y La Troncal. De ahí le sigue Bolívar, Isla Mateo y La Concordia con 7, y por último Caluma, Chordelé e Ibarra. Como dato adicional, asimismo como pudimos determinar la cantidad de reprobados de cada cantón, también podemos determinar la cantidad de aprobados. Solo cambiaríamos en vez de R a A y nos daría los cantones con el mayor número de aprobados. El último punto, el cual hay que generar las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que cursaron el anterior semestre. Por defecto, las notas se irán con el valor de 0 y se podrán actualizar según determine el nuevo periodo académico. Asimismo, se tendrá que poner un nuevo ID de periodo. En esta se seleccionaron los respectivos identificadores y luego se realizó una inserción de las nuevas notas como 0. ¿Cómo crear también un nuevo ID para el periodo número 3? ¿Cómo determinamos eso? A través de los que tuvieron mayor o igual que 70. Asimismo, estos estudiantes tendrán sus notas todo en 0 y su estado en N. Y esto se actualizará según pase lo que sería el periodo académico. Ahora, ¿cómo realizamos estas sentencias? Pues primero hacemos un insert into, el cual se le dará en lo que es en la tabla nota y después modificaremos los parámetros de tal tabla. Elegimos el periodo que sigue, que en este caso es el periodo número 3, por eso ponemos un select 3 y un as que va a tomar como nombre periodo, ID periodo. Ponemos el ID estudiante, ID asignatura, y que todas las notas estén en 0. Y entre comillas simples, el apartado de estado en N, ya que, como definimos en la primera tabla, es de carácter char. Ahora, seleccionamos las tablas que usamos y ponemos sus respectivos alias y luego en el apartado where identificamos la relación entre ellas y asimismo hacemos un select para el ID estudiante y que coja a los que tengan una nota mayor o igual que 70. Una vez ya determinado todo esto, seleccionamos ahora sí lo que sería nuestra nota, la tabla nota, y ponemos la condición que solo queremos ver los que son del ID periodo número 3, para que no nos muestre todos los periodos anteriores. Y lo ordenamos en forma de ID periodo, ID asignatura y ID estudiante. Una vez ejecutadas estas sentencias, podemos observar el nuevo periodo académico con el 3, vemos los estudiantes que tienen mayor o igual que 70 y vemos las asignaturas respectivas, que en este caso las nuevas asignaturas que van en este nuevo periodo son la 3 y la 4. Vemos que está puesta la 3 y más abajo vemos que está puesta la 4. Asimismo, sus notas están en 0, como pudimos determinar al principio, y asimismo el estado de todos son N, con el fin de que más adelante se pueda actualizar y se pueda poner A o R según convenga. Y esto sería todo con respecto a las sentencias a ejecutar. Tras haber finalizado cada punto de nuestro trabajo experimental y haber logrado con éxito los resultados, podemos mencionar que esta práctica pone a prueba los diversos conocimientos adquiridos durante estos meses de clase, además de nuestra pericia y lógica al momento de usar un sistema de gestión de base de datos, el cual estamos usando en lo que es SQL Server, en donde incluye múltiples sentencias que debemos tener siempre presentes, por lo que podemos concluir puntualizando la importancia de la base de datos, ya que sabiendo todas las sentencias y el manejo de cada una podemos realizar diversos proyectos de grandes cantidades de datos almacenados y usando lo aprendido resulta de mucha ayuda y principalmente agilita el procesamiento de estos datos, a diferencia de realizarlo de una manera manual, el cual nos tomaría un periodo de tiempo largo. Por último, agradecemos todo lo que usted nos ha enseñado a lo largo de estos meses de clase, pues lo aprendido nos ha generado las herramientas y el conocimiento necesario para poder realizarlo, además de mucho crecimiento personal y siempre formándonos como los futuros analistas de datos, dejando en alto el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias.